saludado. Bueno, recuerden los niños, los chicos, de acuerdo a las actividades que hemos establecido cada domingo, recuerden dirigirse al espacio que les ha sido asignado. Vamos a continuar con nuestro estudio de escuela dominical sobre las llaves del reino, pero hoy quiero hacer un pequeño paréntesis en medio de este estudio que venimos haciendo acerca de la autoridad, acerca de la disciplina, acerca de su propósito, pues temo que muchas veces creemos estar comunicando algo, creemos que la gente está entendiendo algo y resulta que no es así. Algunos dicen que la gran dificultad de la comunicación es esta. Yo quiero decirle algo a alguien y pienso en eso que quiero decirle, pero cuando intento comunicárselo, no logro decirle lo que le quiero decir. Eso ya es difícil. Para acabar de completar la situación, el que me está escuchando no entiende ni siquiera lo que le estoy logrando decir con mis palabras. Y él lo entiende de acuerdo a sus circunstancias. O sea que, ¿qué pasó con el mensaje original? Por eso la escritura dice, no me canso de repetirles una y otra vez las mismas cosas. Hay un asunto que he podido observar respecto a qué entiende la iglesia por la disciplina. Y me he podido dar cuenta en estos días que seguimos teniendo una enorme distorsión sobre lo que esta es, su propósito y su forma. Te pido por favor, me acompañe a orar por esta enseñanza. Señor y Dios, entendiendo las limitaciones del lenguaje, las afectaciones de nuestros procesos comunicativos por causa de nuestro pecado, hoy quiero pedirte que tu gracia me acompañe para mostrar un correcto balance, una idea correcta, hermosa y gloriosa de qué es la disciplina en la iglesia y para qué esta fue creada. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñeme por favor a Mateo 18, versículo 15. Mateo 18, versículo 15. Aquellos que toman nota, el título de la escuela es La importancia de una correcta comprensión de la disciplina en la iglesia. La importancia de una correcta comprensión de la disciplina en la iglesia. ¿Lo tienen todos? Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano porque peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Señor, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por tu verdad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, primero tenemos que partir de un hecho real.
Recuerden que uno de los problemas que quedó luego de la caída es una enorme distorsión acerca de la autoridad. Quedaron unos males muy específicos. Aquellos que son llamados a ejercer la autoridad tienden a lidiar con dos males, ¿se lo recuerdan? A enseñorearse, es decir, a usar la autoridad de manera arbitraria, o a hacer ¿qué? Pasivos, a no usar la autoridad que le fue dada. ¿Y cuál de las dos está mal? Las dos son pecado, ¿cierto? El que coge su autoridad y golpea y daña y lastima y hiere, se impone, está pecando. Pero casi siempre juzgamos es solo a ese, al impulsivo. El otro, es que yo más bien evito problemas. Es que yo más bien dejo que mi esposa haga lo que le parece, porque es que qué pereza pelear. Es que para qué me pongo a pelear con mi hijo, es que para qué me pongo a pelear con mi empleado si al final no me va a obedecer. Estos parecen no ser tan visibles porque, digamos, su acción no es tan escandalosa como el impulsivo. ¿Cierto? A veces somos muy fáciles en decir, es que ese es un gritón, es un impulsivo, pero no asimismo notamos como defecto de debilidad aquel que no ejerce la autoridad, porque pareciera ser dócil, amable, tranquilo, pero a la luz de la escritura, los dos son pecado. Usar mal la autoridad o no usarla. En el caso de quien está bajo autoridad hay dos males. No se sujeta con un corazón rebelde, es que no me parece. Para mí las cosas no son así. Y hasta que no esté convencido no lo hago. Rebeldía. Pero otros, una sujeción servil. Sí, amo, sí, sí, lo que diga, sí, lo que haga, no importa si estoy desobedeciendo a Dios. Las dos son pecado. Las dos son pecado. Las dos desagradan al Señor. Así que cuando hablamos de disciplina en la iglesia, lo primero que necesitamos es limpiar este hermoso concepto de todos los males que lo acompañan por el mal uso de la autoridad. Casi siempre que uno está pensando en la disciplina, ¿se imagina algo bueno? No, ¿cierto? La ve uno con aversión. Eh, Cuando a uno el papá lo llamaba con voz firme, naturalmente hay un miedo, hay una aversión, pero ¿una aversión a qué? A la forma pecaminosa en la que se administraba muchas veces la autoridad para con nosotros. Al castigo, porque muchas veces no nos enseñaron la belleza, la importancia, el amor que hay detrás de cada acto disciplinar. Nos enseñaron a temer el castigo. Nunca nos mostraron el amor que hay en un ejercicio de disciplina. Por eso Proverbios lo dice, que el padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo corrige, lo disciplina. ¿Por qué qué? Porque lo ama. Y entonces el que no lo corrige y no lo disciplina. Sencillo. Y tenemos padres, y particularmente en nuestro tiempo, con toda la satanización de las correcciones físicas, recordemos que la Biblia habla de disciplina física, no de maltrato físico. ¿El creyente promueve la disciplina física? Sí, porque es un acto de amor. ¿El maltrato físico? No, para que no vayan a torcer mis palabras. Es que en esa iglesia están enseñando que el maltrato físico es legal. No. Pero disciplinar físicamente a nuestros hijos en amor es un principio bíblico que hoy nuestra sociedad quiera sacarlo de escena y a veces con justa razón. A veces nuestras autoridades quieren sacar la disciplina física por el mal uso y la mala administración que los hombres dan. Entonces cuando alguien dice disciplinen físicamente a un hijo, no, pero ¿cómo van a promover el maltrato, el daño a alguien? Porque todos tenemos una idea ¿qué? Mala del ejercicio de la disciplina. ¿Y qué creen que pasa cuando llegamos a la iglesia? Fuimos mal disciplinados por los padres,
mal disciplinados en el colegio. Bueno, esta generación ya no tanto, pero las generaciones anteriores tuvieron que ver maestros con muy buena puntería, ¿cierto? Que a kilómetros daban con la tiza en el blanco. Otras generaciones tuvieron que ver maestros que cogían una regla y parecían con una espada. O sea, eso fue lo que vivió otras generaciones. Entonces, súmele a eso una mala administración de la autoridad en la casa, una mala administración de los maestros, una mala administración de la autoridad de aquellos que deberían protegernos. Pasa en nuestro país. Estamos en lugares donde los que están en autoridad a veces no nos producen confianza, sino que miedo. Todos esos aspectos luego se juntan para tener una vida en la iglesia. Y llegamos a una iglesia donde dicen, acá la disciplina es importante. ¿Eso que produce en la mente de la gente? ¿Disciplina? ¿Iglesia? ¿Hermanos? Corrigiendo, amonestando. ¿Y saben qué aprendí estas últimas semanas? Que hemos querido enseñarle a la iglesia qué es la disciplina, pero sin ser empáticos frente a cuán difícil es para nosotros es oír ese tema. Creo que la teoría es clara, pero no podemos separarla de todos los miedos que hay en nosotros a la hora de hablar de este tema. Entonces, lo primero que quiero decirles, mis hermanos, hay suficientes razones para que nos asustemos cuando llegamos a una iglesia bíblica donde se nos habla de la disciplina congregacional. Sí, hay razones para sentir extrañeza. Primero, porque lamentablemente estos temas ya no se enseñan en la iglesia contemporánea. Dos, porque aún aquellos que lo enseñan, a veces lo enseñan bien, pero lo administran mal. Entonces, hay prevención. Pero, ¿qué hacemos cuando tenemos un principio correcto y una mala administración del principio? ¿Nos deshacemos del principio o nos deshacemos de la mala administración? Entonces el problema no es el principio, ¿cierto? Permítanme, les doy un ejemplo sencillo. ¿Ustedes creen que los cuchillos son útiles en las dinámicas del hogar? ¿Cierto? No sé si usted ha intentado cortar un trozo de carne, obviamente para que rinda con sus manos. Es difícil, ¿cierto? El cuchillo es útil. Hay varias cosas que en la cocina sin el cuchillo serían bien difíciles. Pero resulta que actualmente hay lugares donde roban con cuchillo. ¿Sabían eso? ¿Los cuchillos son malos porque roban con cuchillo? ¿Los malos son quiénes? ¿Y cuál sería la solución? ¿Mandamos a cerrar las fábricas de cuchillos para evitar que roben con cuchillo? ¿Cierto que sería un absurdo? ¿Qué necesitamos? Una sociedad que aprenda a darle el uso a las cosas para el cual fueron creadas, ¿cierto? Entonces, si vemos a alguien utilizando su cuchillo adecuadamente en la cocina, ¿qué deberíamos decirle? Felicitaciones, pero si vemos a alguien usándolo para mal, ¿qué tendríamos que decirle? Estás dándole un uso equivocado al cuchillo. Hermanos, la disciplina es igual. La disciplina, si es usada en los términos de la manera preciosa en la que Dios los ha establecido, hacen bien. El problema no es la disciplina. El problema es que todos nosotros, escúchenme, todos, desde el pastor hasta la más nueva de las ovejas, tenemos problemas en cómo manejamos la autoridad. Unos son impulsivos, otros son pasivos, otros tienen un perfecto balance entre las dos. Son pasivos cuando deberían actuar y son impulsivos cuando deberían ser tranquilos. Un híbrido. Pero todos luchamos con eso. Entonces, ¿quitamos el principio de la disciplina? No, ¿quitamos qué? El mal uso a la administración de la autoridad. Entonces, teniendo esta realidad, miren lo que nos dice Mateo. Este capítulo, el capítulo 18, habla de la disciplina. Hermanos, primero, la palabra disciplina tiene una raíz y una connotación sencilla que habla de
discipular. Disciplinar es discipular a alguien. ¿Pero qué se viene a la mente cuando hablamos de disciplina? Un castigo, ¿cierto? Si alguien nos llamara en este momento que está en autoridad sobre nosotros y nos dijera, oye, te tengo una buena noticia, ven que te voy a disciplinar. ¿Alguno experimentaría alegría? Porque no entendemos en nuestra mente la disciplina como un acto de ¿qué? De discipulado, de instrucción, de corregir algo que está mal, de tratar de enderezar algo que está torcido, ¿cierto? Así no entendemos la palabra disciplina. La entendemos como una reacción impulsiva, emocional y destructiva. Por eso cuando uno le enseña a las personas, Dios es un Dios de amor, ¿hay qué dice la gente? Amén. Y Dios es un Dios de amor que disciplina a su pueblo. No, no, porque el amor y la disciplina no son compatibles. O ama o disciplina. Por eso algunos enseñan una herejía, que una cosa es el Dios del Nuevo Testamento y otra cosa es el del Antiguo. Que porque el Antiguo ejercía mucha disciplina y el del Nuevo es amor. ¿Qué enseñanza más distorsionada? Porque el Dios del Antiguo es el mismo del Nuevo. Es un solo Dios que no cambia. Por eso en el Nuevo Testamento también Él se presenta y dice que es fuego consumidor. Así que cuando hablamos de la importancia de la disciplina en la iglesia, lo que debemos entender es la importancia de discipularnos en la iglesia, de instruirnos unos a otros, de enseñarnos. Escúcheme bien, vuelva a leer conmigo el texto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y cuéntale al pastor para que el pastor lo regañe. Porque eso es lo que aprendimos desde la casa. Si el hermano pecaba contra mi mamá, papá, no nos enseñaron que primero hay una fase. Ya intentaron solucionar el conflicto y se nos olvida. Como padres también se nos olvida, saltamos el paso, cogemos y corregimos a uno o corregimos al otro, pero desde nuestras casas olvidamos la importancia de seguir este principio. Hay un primer conducto, resuelvan entre ustedes el problema. ¿Ya lo intentaron? Y llegan las personas a la iglesia y tienen dificultades y ¿qué creen que hacen? Lo mismo. No intentan siquiera solucionar entre ellos sus diferencias, sino que de una vez, pastor, como si el pastor fuera un papá. Y bueno, la escritura dice que en un sentido ese es nuestro rol, ¿cierto? Un rol paternal. Pero ¿cuál debe ser la tarea de la iglesia? Enseñarle a los hermanos que de acuerdo a este capítulo hay un primer paso y es un intento por resolver las diferencias entre quienes, entre los hermanos primero. Y dice, si tu hermano peca contra ti, si tu hermano hace algo contra ti que no es bíblico, ve y repréndelo tú y él solos. Iglesia, tenemos tanto miedo a hablar y yo quiero que seamos honestos en esto. Todos hemos sido tan heridos en diferentes contextos. Y la Biblia nos dice, amonéstense, cuéntense las cosas, me encanta como lo dice la escritura, confiésense unos a otros sus pecados, pero enseñémosle a alguien a que cuente sus luchas. No, es que yo una vez lo hice y ¿qué pasó? Me decepcionaron. ¿Eso fue en el mundo? Sí. Ah, no, en la iglesia es diferente. Habla en la iglesia. ¿Y en la iglesia es diferente? También te decepcionaron. No, no, pues bueno, habla con personas maduras, habla con tu pastor. Y resulta que voy y hablo con el pastor y el pastor también. Hermanos, hoy he cambiado mi palabra porque tengo algo de qué hablarles. Y toda la prédica es sobre el pecado que contaste en consejería.
Entonces, ¿eso qué ocasiona? Miedo, prevención, indisposición. Pero ¿qué hacemos entonces? Más bien no le contamos a nadie nuestros problemas para evitar que nos vuelvan a lastimar. Solución fácil, entre comillas. O más bien voy y busco un psicólogo porque él tiene una obligación de no contar lo que le digo en consulta y si lo cuenta lo puedo hacer meter a la cárcel. No, lo que necesitamos es madurar nuestras relaciones. Iglesia, hoy quiero hacerles un llamado. Hay razones para temer el hablar, el corregirnos por nuestros antecedentes pecaminosos. Pero la palabra de Dios dice que Dios restaura ¿qué? Todas las cosas. Y claro, vamos a tener dificultades mientras aprendemos. ¿O quién no se cayó cuando empezó a caminar? Ya alguien va a decir, pues yo. No, todos nos golpeamos cuando empezamos a gatear, nos caímos cuando empezamos a caminar. Tenemos heridas de nuestros primeros intentos de montar bicicleta. ¿Y qué de la temible patineta? Todos tenemos heridas. Pero ¿desistimos? Hermanos, cuando hablamos de que la Escritura nos pide que hagamos estas cosas, no es algo fácil. Unas veces nos va a ir bien y otras mal. Pero otras, re mal. ¿Y significa que vamos a desistir de hacer lo que la palabra dice? No, no. Significa que vamos a madurar en cómo se hace y de qué manera se hace. Entonces, cuando un hermano peca, el primer paso es que debo ir a reprenderlo. Esa reprensión tiene que ver con una corrección, pero una corrección que a la luz de la Escritura. Pero permítanme entender una realidad que hay en medio de cada uno de estos sucesos. Porque es que las personas creen que este suceso se da de manera inmediata. Hermano, arrepiéntase de su pecado. No. Testigo, hermano, arrepiéntase de su pecado. No. Iglesia. Y en una semana expulsamos al hermano porque no se arrepintió. Miremos todo el ejercicio. Si alguien peca contra ti, lo primero que nosotros tenemos que aprender a hacer es ir a Dios. ¿Por qué? Para orar por ese hermano. ¿Por qué? ¿Porque me lastimó? ¿O por qué? Porque pecó. Y cuando peca, ¿contra quién pecó primero? ¿Y qué hace el pecado? ¿Trae qué? Muerte. Entonces, cuando un hermano peca contra mí, mi primer dolor debería ser que pecó contra Dios, y como amo a mi hermano, me duelo de que su relación con Dios se afecte por su pecado. No se trata de mí, no se trata de mi honra, se trata de la honra de Dios. Cuando corregimos a nuestros hijos nos cuesta enseñarles que lo grave de su falta es que pecaron contra Dios. Casi siempre lo que les expresamos es la molestia por haber pecado contra nosotros. Me decepcionaste con esa nota que sacaste. No me hables porque después de todo el amor que te he mostrado, ¿cómo me respondes de esa manera? Tanto esfuerzo y así me paga. Le enseñamos a nuestros hijos que la gravedad de su falta es en lo horizontal y no en lo vertical. Y en la iglesia hacemos lo mismo. Sin darnos cuenta, le enseñamos a las personas que el problema es porque me decepcionaste, porque me heriste al no saludarme o al saludarme de una forma que no me gustaba. Hermanos, la disciplina bíblica no fue dada para estar defendiendo nuestro orgullo y nuestra imagen. Fue puesta para honrar a Dios e impedir que la relación de nuestros hermanos se fracture con Dios.
Porque cada vez que mi hermano peca, daña su relación con Dios. Y si daña su relación con Dios, nos estamos afectando todos porque somos un mismo cuerpo. Por favor, permítame explicar esto. Imagínese que cada parte de nuestro cuerpo fuera independiente. Y de repente un día se levanta el dedo pequeño y tiene un fuerte deseo de meter su cabeza a la llama de la estufa. Y el resto del cuerpo se queda mirándolo y dice, bueno, ese dedo no es tan importante. Si se quema, no pasa nada. Y podríamos pensar eso. Pero ¿qué pasaría una vez el dedo entre al fuego? ¿Solo el dedo sentiría dolor? No. Entonces, ¿qué debe hacer el resto del cuerpo? Reaccionar para impedir que este que parece un miembro poco importante en el cuerpo se lastime, porque aun si el dedo más chiquitico del cuerpo peca, ¿qué pasa con el resto del cuerpo? Se duele. Hermanos, la disciplina en la iglesia es amor, amor por el hermano para impedir que su relación con Dios se dañe, porque si la relación de él con Dios se daña, a todos nos va a doler. Porque si un hermano cae en pecado, a todos nos debe doler. Entonces la disciplina es ese acto de amor en el que voy con el hermano y le digo, estás dañando tu relación con Dios. Y no solo te va a doler a ti, me va a doler a mí. Esta es la disciplina en la iglesia. Pero ¿saben en qué se ha convertido la disciplina en las iglesias? Usted, venga para acá. Usted siendo diácono, usted siendo aspirante al pastorado, ¿cómo ha pecado? Pecador, vaya, siéntese. Entonces, ¿eso qué le enseña a la gente? Miedo. ¿Para qué voy y cuento mis pecados? Pero si nosotros entendiéramos entonces que la disciplina es un acto de amor, ¿qué haría un hermano antes de caer en pecado cuando empieza a ser tentado? ¿Qué pasaría con aquella persona que se siente sola y empieza a sentir tentación por fornicar? Si tuviera una idea correcta de la disciplina, ¿saben qué haría? Iría donde un hermano y le diría, hermano, ora por mí, tengo un fuerte deseo de fornicar. Tengo deseos sexuales muy fuertes y siento que ya no puedo más. ¿Y qué haría el hermano? Con amor lo instruiría, lo enseñaría y lo corregiría. Corrección bíblica. ¿Qué haría entonces con el esposo o la esposa que se empieza a sentir tentada porque alguien lo está seduciendo y empieza a contemplar la idea de adulterar? Iría corriendo a un hermano sabio, a una hermana sabia para decirle, ayúdame, me estoy sintiendo tentado. Le diría a mi esposa, a mi esposo, que es mi primera hermana, mi primer hermano, esposa mía, estoy sintiendo tentación en mi corazón, estoy sintiendo atracción hacia otra mujer, ayúdame, ora por mí. Pero dígame el nombre para orar por ella. No, o sea, por favor entiendan el principio, ¿cierto? Porque, o sea, tenemos que entender que hay pecado. O sea, lo que voy es, permítanme hacer la nota de balance. De acuerdo a la madurez de nuestro cónyuge, es el nivel naturalmente de esa confesión, esposa, me siento débil. Porque si no es una esposa todavía muy entendida y muy madura, voy a causar ¿qué? Malestar, confusión, ¿cierto? Entonces, para hacer una nota de balance, porque a veces nos vamos a los extremos, lo que estoy queriendo decir es la importancia de confesar nuestras luchas y nuestras debilidades para evitar caer en pecado.
Pero si el hermano cae en pecado, que es el caso que estamos viendo acá, primero voy y oro al Señor. Señor, mi hermano ha pecado contra ti y mi corazón se duele. Señor, hoy vengo a orarte por mi hermano, porque mi anhelo y mi ruego es que él pueda arrepentirse de su pecado, porque su pecado me lastima. Y después de orar, voy y hablo con él a solas. Me reúno con él y le digo, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado en tu vida? Noto que has hecho cosas que no agradan al Señor, pero por favor escúchame, estoy acá para ayudarte, no para juzgarte. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo caminar contigo? Miren lo que dice, por favor, Colosenses 3:13 al 17. Léalo conmigo, Colosenses 3:13 al 17. Soportándoos unos a otros. Ya aprendimos qué significa esa palabra, ¿cierto? ¿Qué significa? Sirviéndonos de soporte unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Colosenses 3:13. De la manera que Cristo os perdonó. Así también, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor con el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Cómo? Con amor. Cuando nos corregimos y nos amonestamos, debemos hacerlo en amor. Entonces, oro, clamo por él, voy y hablo con él, lo disipulo por la palabra, le muestro por la escritura, eso que estás haciendo está mal, y sigo orando por él. Le digo que soy su soporte y que estoy acá para ayudarlo, que lo entiendo. Yo no entiendo cómo es que hay creyentes todavía que cuando alguien cae en pecado dice, ay, no lo puedo creer. Como se veía de buena gente y pecó. ¿Cómo hay creyentes que reaccionan así? ¿Saben eso qué denota? La ignorancia y la ceguera que hay hacia nuestro propio pecado. ¿Cómo que creyentes escandalizándose porque otro peca? El pecado del otro no produce escándalo, produce dolor y decir, oh Señor, así como Él cayó, yo en cualquier momento puedo caer. ¿Acaso yo estoy libre de cometer el pecado que mi hermano cometió? ¿Acaso soy más fuerte que mi hermano? ¿Acaso soy mejor que mi hermano? Entonces, cuando un hermano cae en pecado, no hay una acción de, ay, como si yo fuera un santo que no lucha con el pecado. Entonces, cuando mi hermano cae en pecado, yo puedo acercarme como alguien que le dice, mira, te entiendo, porque sé cuán difícil es luchar con el pecado, porque yo también lucho con él. Entiendo que hayas caído porque yo también he caído. Claro que lo ideal es que ninguno de nosotros peque, pero lo real es que seguimos pecando en este mundo caído. Esa es la forma en la que nos acercamos a amonestar, porque el amonestar es amor, la disciplina es amor, la disciplina es cuidado, la disciplina es protección, la disciplina es prevención. Porque la disciplina también se debe administrar no cuando el hermano cae, cuando vemos que va rumbo hacia una caída. Un padre cuando ve que su hijo va hacia el abismo, no dice, va a esperar a que se caiga para luego poderlo corregir. No, la primera acción de corrección sería ¿cuál? Hijo, alto, ven, no porque te vas a lastimar. No hagas eso porque te amo. Pero hay creyentes que son, mírenlo, tan santurrón que es. Míralo como habla bonito con el pecado y mírelo como la mira. Mírelo como le habla.
Terry verá que en esto cae. Y después, cayó. Hay gente que actúa así en la iglesia. La pregunta es, ¿y tú qué haces cuando ves que alguien está caminando hacia un pecado? ¿Todavía te engañas diciendo ese no es mi problema? Lo vimos el domingo pasado. Sí es tu problema. Porque miren lo que dice. Y si te oye, has ganado a tu hermano. Lo has librado del sufrimiento. Lo has librado del fuego. Hermanos, es momento de que sanemos nuestra correcta comprensión de qué es la disciplina y que entendamos que hay una disciplina preventiva y hay una disciplina correctiva. Y si nosotros maduramos, vamos a evitar muchas disciplinas correctivas en la iglesia. Porque si somos prontos para ejecutar la disciplina preventiva en amor, vamos a evitar tantas dificultades en la iglesia. Hermanos, me estoy haciendo entender hasta acá. Porque me temo que hemos venido enseñando teóricamente el concepto, pero parece que en los aspectos prácticos nos estamos quedando cortos. Parece que seguimos temiendo a términos como la disciplina, la corrección y la amonestación. Nuestro anhelo entonces es que ese hermano me escuche y no tenga que escalarse a otra situación. Esto que hace pone freno a la murmuración. Hoy no es el tema central, pero quiero dejarlo. Si yo soy pronto para expresarle a mi hermano lo que está haciendo mal, no voy a tener tiempo para andar reflexionando con otros sobre el pecado del otro. Porque es que a veces uno se topa con personas que están hablando de otros hermanos. No, es que estamos haciendo una reflexión teológica de su acción. No, se llama chisme. Se llama chisme. Porque si tú estás hablando con otro de algo que hizo mal sin haber hablado primero con él, muy seguramente estás chismeando. ¿Y cómo te parece que el chisme es pecado? Por si no lo sabías. Sí, para nuestra sociedad el chisme es entretenimiento. Para la Biblia es pecado. Es pecado. Voy a mi hermano, sigo con lágrimas porque mi hermano ha caído. Oro fervorosamente porque lo veo en peligro. Oro para que atienda la recomendación que le di. Ruego al Señor para que lo guarde de caer y la conversación haya dado fruto en su corazón. Pero si no, sigo con lágrimas. No es que ahora, hermano, venga, necesito que me acompañe a exhortar a un hermano porque le dije lo que tenía que hacer y no lo hizo. No, hermano, venga, hay un hermano que pecó, que está por pecar, yo hablé con él, no ha atendido mis recomendaciones. Por favor, ¿qué debemos hacer primero? Apóyeme a orar por él, vamos a orar por él. Por favor, oremos para que recapacite. Hermanos, o sea que este proceso se hace en un día. Esto toma semanas. Eso implica estar pendiente, ¿cómo vas? ¿Cómo sigues? ¿Qué opinas de lo que hablamos? Si no, voy con un testigo para sentarlo en el banquillo y ahora sí usted está actuando como un impío incircunciso. No, hermano, nos hemos dado cuenta de lo que está pasando. Déjanos ayudarte. Mira lo que dice la escritura y mira lo que estás haciendo. Ese ejercicio es ¿qué? Disciplinar, es amonestar, es instruir, es corregir. Esto es lo que estás haciendo y esto es lo que dice la palabra. Por favor, alinea tu vida con la palabra. Déjame ayudarte a hacerlo. Déjame caminar contigo para que lo hagas. Soy tu soporte y quiero hacerlo en amor.
personas, hermano, vengo a reconvenirlo en amor. ¿Usted no se ha dado cuenta del orgulloso y prepotente que es usted? Mire a ver si cambia, a ver si entra al reino de los cielos. Y esto se lo digo en el nombre del Señor. Bien lo ha enseñado nuestro hermano Mauro esta mañana. La gente cree que por poner un... Dios me muestra en su palabra que eres un desgraciado pecador impío. Eso ya lo hace sonar tierno. No, hermanos, el amor es una actitud. No es una muletilla que disimula lo que estoy diciendo. Es un tema del corazón. Y si no, entonces voy a la iglesia. ¿Y qué hace la iglesia? Ora. Llama a orar. Oremos porque el hermano recapacite, oremos porque no ha vuelto, oremos porque no ha querido arrepentirse, oremos. Van entonces varios hermanos, mira, arrepiéntete, lo que estás haciendo está mal. Y después de agotar esa instancia en amor, ¿qué viene? La excomunión. Si no atiende esos llamados de amor, esas oraciones continuas, si no muestra interés por las lágrimas de esos hermanos que han estado orando y se conduelen, entonces trátalo como un gentil. Trátalo como si no hubiese creído. ¿Y cómo tratamos a los que no creen? ¡Ja! Pecador. Pareciera que algunos leen eso. Trátalo como un gentil, es no se me acerque. Trátalo como un gentil publicano, es háblale con el amor que le hablas a alguien que no ha creído y predícale el evangelio con el ánimo de que pueda creer. Cuando dice trátalo como un gentil publicano es no puede acceder a los beneficios de un creyente, es decir, no puedes tomar la cena del Señor, no puedes servir en la iglesia porque estás actuando como si no has creído, pero entonces déjame acompañarte y compartir contigo el evangelio el tiempo que sea necesario hasta que creas. ¿Y eso quién lo hace? ¿El pastor? Cualquier creyente de la membresía. Cuando alguien es excomulgado, lo que hacemos es orar entonces para que crean el evangelio y se arrepienta. Y si no era creyente, entonces oramos para que se salve. No hacemos una sillita y le ponemos excomulgado, no tocarle ni hablarle. Pero algunos pareciera que hicieran eso, porque se sienten de mejor familia. He ahí el excomulgado. ¿Y tú qué eres, un santo? A menos que vayas al Señor, en la siguiente silla la ocuparás tú o la ocuparé yo. Si no nos humillamos ante el Señor. Hermanos, cuando una persona es excomulgada de una iglesia, la primera sensación que se debe despertar en mi mente es que es una posibilidad que yo sea el siguiente, al menos que sea una persona dependiente al Señor. Esa es la sensación que nos debe generar cuando alguien peca. Oh Señor, guárdame porque a menos que tú intervengas, yo soy el siguiente. Refrena mi maldad porque a menos que me sustentes, yo soy el siguiente. Eso es lo que despierta en mi corazón la caída de un hermano. No la indiferencia de alguien que está en una mejor postura. Esa es la disciplina bíblica. Es un acto de amor, es un acto de protección que toma tiempo. Ahora bien, ¿lo sabemos hacer? No. Estamos aprendiendo. ¿Cómo quisiera yo decirles, iglesia? ¿Cómo quisiera decirles a ustedes, vengan, que en esta iglesia lo hacemos así? Soy el primero en tener que decirles, nos cuesta, queremos hacerlo así, pero aún nos falta. Muchas veces no lo hemos hecho de esta forma, pero ayúdennos a madurar como iglesia para llegar a este punto que está en la Escritura. Ayúdennos, porque solos no podemos. ¿Es claro lo que tenemos que hacer? ¿Lo hacemos la mayoría de las veces? No. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a aprender, porque para eso tenemos el Espíritu de Dios. Ya sigue el texto que hemos analizado. De cierto os digo entonces que todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto ya lo estudiamos.
Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, les será hecho por mi Padre. ¿Cuál es el contexto de esto? La disciplina, no la oración. Ahí no está diciendo que si pides un carro o una casa con dos hermanos, te llega. No, ahí dice es en un proceso de disciplina, cuando la iglesia está presente, así estén dos o tres de la iglesia, de esa iglesia conformada con los requisitos que Dios ha establecido para una iglesia, sin importar su tamaño, cuando la iglesia está junta, si se ponen de acuerdo para disciplinar a alguien, lo que ustedes hacen en la tierra, ¿qué hace Dios Padre? Lo hace en el cielo. Esto es un tema de autoridad, esto no es de peticiones. Hermano, ven, pidamos ya sanidad porque si la pedimos entre dos o tres ya la recibimos. No, acá está hablando de disciplina. Este texto no lo podemos utilizar para eso. Y es tan complejo entonces que una vez disciplinamos a un hermano, ya nunca más tendremos que volverlo a hacer. Me encanta la situación. Yo no sé si ustedes están. Miren el 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, yo me imagino un poco a Pedro, perdónenme por extender un poco mi pensamiento. Pedro escuchando esto, y, uy, no, no, uy, Señor, pero, ¿y eso cuántas veces se hace? Porque es que, uy, allá la ley nos dice que 7 veces, y, uy, no, ¿cuántas veces? Tal vez Pedro que estaría, uy, sí, Pedro, tienes toda la razón. Con 7 veces es suficiente. O sea, si un hermano pega contra ti 7 veces, ya, puedes irte tranquilo y decirle, nah, no me hable más. Y Jesús, con su sabiduría, le dice, Pedro, está bien que te turbes, tranquilo, cálmate, espérate, tengo una buena noticia. Si no son 7 veces, son 70 veces 7. Y sobre esto los teólogos han discutido. ¿Es 70 veces el número 7? ¿O 70 veces por 7? Me encanta como un teólogo lo resolvió y dijo, ¿sabes cuál es la forma más sencilla de sacar esa suma o multiplicación? Debes perdonar a tu hermano hasta que Cristo regrese. Ay, qué rico que uno solo tuviera que disciplinar a un hijo una vez en la vida. Hijo, nunca más me vuelva a alzar la voz. Mi mamá, míralo. Nunca más me volvió a responder mal. ¿Pasa eso? Hermanos, disciplinar a un hermano no significa que nunca va a volver a hacerlo. Y si lo vuelve a hacer, ¿qué tenemos que hacer? Activar otra vez todo el proceso. ¿Cuántas veces? Hasta que Cristo venga. ¿Es fácil? No es fácil. Es muy difícil. Hermanos, quería meditar con ustedes sobre esto, recordando que la disciplina necesita recuperar su brillo en la iglesia. Que esta es una iglesia que necesita amar el cuidarnos los unos a los otros. Y quiero garantizarles algo. Yo soy el primero que los va a decepcionar. Pero no pues que esta es una iglesia bíblica. Sí. Y no pues que el pastor es que reformado y que de una iglesia bíblica. Yo soy el primero que los va a decepcionar. Si yo les digo, mire, prepárese y piense en este momento, ¿qué hermano de la iglesia lo va a decepcionar? Le voy a facilitar la tarea. Yo soy el primero que los va a decepcionar. Porque va a haber un momento en que tal vez ustedes se acerquen esperando de mí una respuesta amorosa y voy a darles con los taches arriba. Va a haber un momento en que necesitan una corrección firme y sólida y tal vez voy a estar tan descuidado que mi respuesta se quedará corta a la luz de la escritura. Pero ayúdenme. Sopórtenme, soportémonos. Y no estoy diciendo con esto que sean livianos en la responsabilidad que tengo y se vuelvan tolerantes con mi pecado. No, de ninguna forma. No es lo que busco al expresar la seguridad que tengo de que los voy a decepcionar. Pero eso debe cambiar el principio. ¿Has sido engañado? ¿Has sido decepcionado? Sí. Y vas a seguirlo siendo.
y van a volverte a decepcionar. Pero te digo la pena, te digo algo, vale la pena correr ese riesgo. Vale la pena, porque esto va a ayudar a que nuestra iglesia dé la gloria al Señor. Porque vamos a ser una iglesia que madura. Vamos a enseñarle al hermano la importancia de cuidarnos, de orar los unos por los otros. Mis hermanos, vimos en Romanos, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de manera que podamos amonestarnos los unos a los otros. Tenemos que amonestarnos, el pueblo dice, pero ¿cómo? En conocimiento y amor, en conocimiento y bondad, en verdad, en misericordia. La disciplina es hermosa, es una manifestación tangible del amor. Dios disciplina a su pueblo porque lo ama. Le ordenó a la iglesia disciplinar a sus ovejas porque las ama. Nos llamó a amonestarnos unos a otros porque así yo le digo al otro, me importas. Necesitamos crecer en sabiduría para hacerlo. Amén. Hermanos, no esperemos la disciplina correctiva. Busquemos la preventiva. ¿Estás luchando con algún pecado en este momento? Busca hermanos sabios. Pide ayuda. No esperes a que ese pecado se enseñoree de ti y caigas. Confiésense unos a otros vuestros pecados. Contémonos nuestras luchas con sabiduría y bondad. Esposos, nuestro primer hermano en Cristo es nuestro cónyuge. Y en serio, cuando les hablaba ahora, nuestras relaciones deben madurar a tal punto que un esposo pueda decirle a su esposa, esposa, estoy lidiando con mis ojos. Estoy lidiando con la lujuria. Acá estoy, esposa, ayúdame. Caminemos juntos. A ese nivel de madurez tenemos que llegar. ¿Escucharon? A ese nivel de madurez tenemos que llegar. Se aprende, no es inmediato. A ese nivel de madurez de contarnos, tenemos que llegar, tenemos que aprenderlo porque ninguno sabe hacerlo. Y cuando ha intentado no le ha ido bien. Así que termino diciéndoles, háganlo nuevamente. Pero quiero advertirles, van a volver a errar. Pero van a madurar. Y vamos a madurar como iglesia. Hermanos, ¿alguna pregunta hasta acá? Gracias, Dianita. Para aquellos que no alcanzaron a escuchar, Dianita está hablando de, bueno, cómo actuamos frente al pecado de otros y qué papel juegan las redes sociales en esto, ¿cierto? Hace poco hablamos de un caso, de que algunos pastores salieron por YouTube a hablar del caso, a administrar según sus propios criterios la disciplina sobre ese caso. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre lo que dice el principio bíblico. Primero, las redes sociales no están incluidas en un proceso disciplinario. Ni lo fue antes el periódico, ni lo fue antes el telegrama, ni lo fue antes las señales de humo. Cuando alguien pecaba, entonces no salían a poner con humo. Pecó, cayó. Hermanos, es una ofensa al orden que Dios estableció en la iglesia
que pastores utilicen las redes sociales para hablar de situaciones públicas y casos públicos de pecado. En las redes sociales podemos hacer un conversatorio de qué pasa si un pastor cae, qué pasa si un pastor es sorprendido en adulterio. Pero nadie tiene la autoridad para coger una red social y decir, vamos a hablar de la caída de Steve Lobson. Ese asunto lo trata su iglesia local porque es quien tiene la autoridad. Punto. Las redes sociales no hacen parte de un proceso de disciplina. Entonces, ¿es pecado encubrir el pecado de los pastores como lo hacen algunas comunidades? Por supuesto, eso es perverso. Ay, no, lo sorprendió en adulterio, mandémoslo a pastorear otra iglesia en otra ciudad. Eso es perverso. Pero no menos perverso es que una iglesia local esté enjuiciando o esté hablando de otro o pastores hablando de otros en las redes sociales. Eso es pecado, es vergonzoso y a mí me parece que le resta credibilidad a los pastores que hacen tales cosas. Mi pensamiento al respecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿A qué horas es el cafecito ya? Vamos a hablar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Señor, ayúdanos a entender en su justa medida cada circunstancia. Ayuda a que cada uno de nosotros comprenda la belleza del principio que tú estableces. Que seamos sinceros al reconocer que no es fácil porque somos pecadores, pero que el miedo no nos paralice, que la duda no nos detenga y que sí, Señor, que seamos conscientes de que aunque a veces seremos decepcionados, el principio no cambia y tú nos proveerás hermanos sabios, amigos sabios, pastores sabios que puedan ayudarnos en este caminar. Hoy primero te pedimos perdón como iglesia porque hemos pecado tanto, tanto en esto. Pero por favor ayúdanos, porque cada día queremos ser una iglesia más madura en la forma que administramos la disciplina, según tu palabra lo enseña. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, pueden tener el tiempo de comunión. Si alguno tiene una pregunta que no consideró adecuado hacerla en público,